Vamos a hablar de la resolución de triángulos siempre con un ángulo recto, en principio. Resolver un triángulo es, por una parte, conocer la amplitud de sus ángulos y conocer la longitud de sus lados. Esto sería resolver un triángulo rectángulo. Tenemos tres casos. El primer caso, caso 1, vamos a decir que conocemos un ángulo y la hipotenusa. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este triángulo, conocemos este ángulo que sería 42 grados y conocemos la hipotenusa que sería 12. Bueno, como sabemos que este ángulo es 90, este ángulo de aquí, que es el que me faltaría, la suma de todos son 180, si este es 90, estos dos serían 90. Por tanto, este ángulo, que vamos a llamarle beta, será simplemente hacer 90 grados menos 42 grados. Y esto me da 48 grados. Por tanto, ya tenemos, por una parte, ya conocemos la amplitud de sus tres ángulos. Para conocer los otros dos lados, si a este le llamamos B y a este le llamamos C, simplemente si aplico el seno de 42 grados, el seno de 42, sabíamos que era el cateto opuesto, B partido la hipotenusa, que es 12. Con lo cual, mi lado B simplemente es multiplicar 12 por el seno de 42. Y esto, con la ayuda de la calculadora, me da 8,03 aproximadamente. Y ahora, si quiero calcular mi lado C, tengo el ángulo también, puedo hacerlo mediante el coseno de 42, que el coseno del ángulo es cateto continuo adyacente, que sería C, partido la hipotenusa, que es 12. Por tanto, C sería este que está dividiendo, pasaría multiplicando y sería 12 por el coseno de 42. Con ayuda de la calculadora nos daría 8,92. Y por tanto ya conoceríamos las tres amplitudes de los ángulos, 90, 42, 48, y las tres longitudes de los lados, que serían 12, 803, 8,92. ¿Vale? Tendríamos conociendo un ángulo y la hipotenusa. Tendríamos el caso 2. El caso 2 vendría dado que es conociendo un ángulo, conocemos un ángulo, cuando digo un ángulo es un ángulo agudo, y conocer el cateto. Vale, por ejemplo, podríamos dibujar este de aquí. Vamos a cambiar el sentido del triángulo. Entonces, este sería 45, es el que conoceríamos, este es el de 90 y conoceríamos este cateto, 15. Este sería la hipotenusa y este no lo conocemos, ¿de acuerdo? Por tanto, el otro ángulo exactamente igual que antes. Si este es mi beta, pues beta será 90 menos 45. Y en este caso me da 45 grados. Con este dato ya tenemos que conocemos la amplitud de los tres, 45, 45 y 90. La suma 180, por tanto correcto. Y luego podríamos utilizar la tangente de 45 grados de este ángulo, que es el que vamos a utilizar, ¿vale? Y decía que la tangente siempre era cateto opuesto partido cateto adyacente, que sería x. Con lo cual, despejando la x, este pasaría multiplicando, este pasaría dividiendo, por tanto, x sería 15 partido la tangente de 45. Y esto me daría 15. Este sería 15. Y ahora simplemente
calculando, por ejemplo, el seno de 45 grados, tendríamos que es cateto opuesto, que sería 15, partido la hipotenusa, que es el que me faltaría. Despejando la hipotenusa, ¿vale? Tendríamos que esta pasaría arriba y este pasaría abajo. Sería 15 partido el seno de 45 grados, que me daría, utilizando la calculadora, 21,21, lo que sea, metros o el que sea. Y este sería el caso 2, es decir, conoceríamos los tres lados, 15, 15, 21,21, conoceríamos la amplitud de los tres ángulos, que sería 45, 45 y 90. Y ahora tendríamos el caso 3. El caso 3 diría conocemos dos lados. Conocemos dos lados. Vamos a poner que conocemos los dos catetos, ¿vale? Es decir, que los catetos miden 12 decímetros y 5 decímetros. Pero daría lo mismo conociendo una hipotenusa y un cateto, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, bueno, vamos a dibujarlo aquí para que veamos el triángulo rectángulo. Este es el de 90 grados. Vamos a suponer que este es el 12, este es el 5, este es A y este es alfa. Vale, conociendo dos catetos o dos lados, puedo calcular el tercero por el teorema de Pitágoras. En este caso, A al cuadrado será igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. A al cuadrado sería 144 más 5 por 5, 25. A la 2 sería 169. Por tanto, mi hipotenusa sería la raíz de 169, que sería 13. Con este conocemos la amplitud, conocemos la longitud de los tres lados, 13, 12 y 5. Y ahora tendríamos que calcular la amplitud de los ángulos. Vamos a calcular la amplitud de este ya lo sabemos que es 90, y vamos a calcular este. Bueno, como nos daban los dos catetos, podíamos calcular la tangente de alfa. Y la tangente de alfa de este ángulo era cateto opuesto, que es 5, partido cateto continuo, que es 12. Por tanto, tendríamos que dividir 5 entre 12. Y nos da 0,42 aproximadamente, ¿vale? Pero yo no quiero esto, quiero el alfa. ¿Cómo calculamos el ángulo? El ángulo lo calculamos haciendo la inversa. Con la calculadora lo que llamamos shift y shift tangente 0,42. Por tanto, si presionamos shift tangente, nos dará que el ángulo mide 22,62 aproximadamente. Si este mide 22,62, el otro ángulo, que sería beta, pues lo hacemos como antes, 90 menos 22,62, y nos dará más o menos 67,38 aproximadamente. Y con esto ya tenemos la amplitud de los tres, es decir, uno sería 22,62, 67,38 y el otro sería 90. Recordemos que lo que quiero es el alfa, y para calcular siempre el ángulo siempre será, en este caso, shift tangente. Si aquí fuera seno, shift seno, y si aquí fuera coseno, shift coseno de mi resultado. Y con esto tendría los ángulos. Si les ha sido útil las explicaciones, ya saben, marquen un like.